máquina de mirar atrás. El día que Martín Vega descubrió el cronovisor, no estaba buscando una primicia. El día que Martín Vega descubrió el cronovisor, no estaba buscando una primicia. Estaba buscando una mentira. Martín era periodista de investigación, de los que todavía creían que la verdad importaba aunque nadie quisiera leerla. Trabajaba en un pequeño medio digital, sin recursos y sin patrocinadores, especializado en temas que incomodaban: contratos públicos, silencios oficiales, archivos que desaparecían. Aquella semana seguía una pista extraña. Durante décadas, ciertos acontecimientos históricos parecían estar rodeados de un patrón común: documentos clasificados, testigos muertos, grabaciones borradas. Siempre lo mismo, siempre el pasado. Todo comenzó con una filtración anónima. Un sobre sin remitente llegó a la redacción una mañana lluviosa. Dentro solo había una fotografía impresa en papel térmico, una habitación oscura, circular, llena de pantallas antiguas. En el centro, una estructura metálica parecida a una silla médica rodeada de cables. Detrás, escrito a mano, una frase: "No cambiamos la historia, la miramos". Martín sintió un escalofrío inmediato. No por la imagen, sino por la frase. Era demasiado específica para ser una broma. Esa misma noche recibió un segundo mensaje. Esta vez, un correo cifrado con coordenadas y una hora. Nada más. El instinto le dijo que no fuera. La profesión le dijo que, si no iba, alguien más lo haría. Y entonces la historia se perdería. El lugar resultó ser un complejo industrial abandonado en las afueras de la ciudad, oficialmente cerrado desde los años 90. La puerta estaba abierta, como si alguien lo estuviera esperando. En el interior, el aire olía a polvo viejo y electricidad. Encontró la sala de la foto sin dificultad. Era real. Las pantallas también. Decenas de monitores analógicos y digitales mostraban imágenes borrosas. Calles antiguas, rostros en blanco y negro, escenas que parecían sacadas de noticiarios de otra época. En el centro, la máquina, una especie de trono tecnológico con sensores, electrodos y un casco lleno de lentes. «Has tardado», dijo una voz a su espalda. Martín se giró bruscamente. Un hombre mayor, traje oscuro, sin insignias visibles. «¿Qué es esto?», preguntó Martín, grabadora en mano. «¿Un decorado?». El hombre sonrió con cansancio. «Es la razón por la que el siglo XX ocurrió como ocurrió, y por la que el XXI no sabrá nunca toda la verdad», le explicó lo imposible con una naturalidad inquietante. A finales de los años 60, un grupo internacional de científicos había desarrollado una tecnología capaz de observar el pasado, no de viajar a él, no de modificarlo, sino de verlo con absoluta fidelidad. El cronovisor no creaba simulaciones, captaba residuos temporales, ecos cuánticos de eventos ya ocurridos. «La historia deja huella», dijo el hombre. «Nosotros aprendimos a leerla». Martín pensó inmediatamente en Watergate, en asesinatos políticos, en guerras. ¿Y por qué ocultarlo? La sonrisa desapareció. Porque ver el pasado destruye el presente. Le permitieron usar la máquina. Se sentó. El casco descendió lentamente sobre su cabeza. Las pantallas se sincronizaron. Una fecha apareció flotando en la oscuridad. 22 de noviembre de 1963. Martín contuvo la respiración. La escena se formó a su alrededor. No como un vídeo, sino como una presencia total. Estaba allí, en Dallas. Vio el coche, escuchó los disparos, vio cosas que nunca habían aparecido en ningún informe oficial. Movimientos, gestos, silencios imposibles de explicar con la versión conocida. Cuando salió de la máquina, estaba pálido. «Esto cambia todo», susurró. «Esto prueba que nos han mentido durante décadas». «No», respondió el hombre.
Esto prueba que siempre hemos mentido. Le contaron la conspiración real. El cronovisor había sido utilizado durante décadas por gobiernos y grandes corporaciones no para revelar la verdad, sino para anticipar el impacto de la verdad. Cada vez que un hecho histórico resultaba demasiado desestabilizador, se construía una versión alternativa. La historia oficial no era la más falsa, sino la más soportable. La gente no quiere saberlo todo, dijo el hombre. Y cuando lo sabe, algo se rompe. Martín entendió entonces el patrón que había estado investigando. No se ocultaban hechos al azar, se ocultaban aquellos que, vistos con claridad absoluta, harían imposible seguir adelante como sociedad. Quiero publicarlo, dijo. El silencio fue la respuesta. Si lo haces, dijo finalmente el hombre, te convertirás en parte del problema, porque no solo publicarás la verdad, publicarás todas las verdades posibles, y nadie sabrá cuál soportar. Martín salió del complejo con una copia de los archivos, horas de grabaciones del pasado real, pruebas irrefutables. Durante días dudó, pensó en su profesión, en su ética, en la gente. Cuando intentó subir el primer vídeo, el archivo se corrompió, luego otro, luego todos. Su ordenador empezó a mostrar imágenes del pasado sin que él las abriera. Guerras, ejecuciones, catástrofes. Finalmente recibió un último mensaje. La máquina no solo mira atrás, aprende quién mira. Martín comprendió demasiado tarde. El cronovisor no era solo una herramienta, era un filtro. Seleccionaba quién podía cargar con la visión completa del pasado. Los demás necesitaban versiones editadas para sobrevivir. A la mañana siguiente, Martín publicó un artículo breve. No hablaba de la máquina, no hablaba de la conspiración, hablaba de la importancia de las mentiras necesarias, de cómo la historia no es lo que ocurrió, sino lo que podemos soportar recordar. El artículo se hizo viral. En algún lugar, una pantalla mostró el presente, y alguien desde el futuro lo estaba observando. Vale, imagínate esto. Alex es un coleccionista de cosas raras, tecnología antigua que ya nadie recuerda. Un día, en un rincón polvoriento de una tienda de antigüedades, encuentra un vinilo completamente blanco. Nada de etiquetas, nada de surcos, solo un círculo perfecto que parece absorber la luz, como si fuera un pequeño agujero negro en forma de disco. Su amiga Nora, que lo había acompañado a regañadientes, lo mira con un terror inexplicable. Su voz es apenas un susurro. Alex, no hagas eso. Tíralo. Pero él no puede resistirse. La curiosidad es un veneno dulce, y Alex ya está infectado. Lo lleva a su sótano, su santuario personal lleno de reliquias olvidadas. Allí lo coloca en un tocadiscos antiguo, una pieza única que consiguió en el mercado negro de tecnología olvidada. Nora se queda en la puerta, abrazándose a sí misma, como si el frío no viniera del sótano, sino del propio disco. Alex baja la aguja. Al principio, nada, silencio absoluto, un silencio tan profundo que puedes escuchar el latido de tu propio corazón, pero de repente el aire se vuelve pesado, tenso, como si el sótano respirara con ellos, inhalando el polvo y exhalando una tensión palpable. Las paredes de hormigón parecen moverse levemente, ondulando como si fueran de tela, y entonces Alex empieza a ver cosas, cosas imposibles. Parpadea y por un instante ve ciudades flotantes suspendidas en un cielo púrpura. Cierra los ojos de nuevo y al abrirlos contempla cielos rotos como un espejo quebrado, con grietas de las que gotea una oscuridad líquida. Criaturas sin rostro, altas y delgadas, lo observan desde detrás de realidades que no deberían existir. Cada parpadeo es una ventana a un nuevo horror. La cámara de tu mente va de su rostro, aterrorizado, a flashes de esas ciudades imposibles. Cada imagen dura apenas un segundo, y justo cuando crees que puedes respirar, llega otra visión más intensa, más clara,
Un mensaje parpadea en su mente, no con letras, sino con una certeza aterradora que parece decir, estamos aquí. Alex cae de rodillas, el sudor frío empapándole la frente. El vinilo, que antes era de un blanco puro, ahora sangra luz, una luz blanca y pulsante que ilumina el sótano con destellos erráticos. La aguja del tocadiscos se mueve sola, girando cada vez más rápido, arañando una superficie que no debería tener surcos. Nora intenta gritar, pedir ayuda, pero los murmullos que emanan del disco llenan todo el espacio. Alex levanta la vista y ve su reflejo en un trozo de metal pulido. En ellos se arremolinan galaxias enteras, nebulosas y estrellas moribundas. Empieza a murmurar cosas imposibles, ecuaciones sobre la muerte de las estrellas, nombres de entidades cósmicas y profecías sobre el fin del tiempo. Por un instante, crees que está poseído, que una fuerza extraña ha tomado el control de su cuerpo, pero luego una idea aún más aterradora te golpea. Quizás no está poseído, quizás se ha convertido en algo más, un portal, un puente entre nuestro mundo y aquello que sea que estuviera atrapado en el vinilo. ¡Boom! El tocadiscos explota en una lluvia de fragmentos y chispas. La luz blanca se desvanece, los murmullos cesan y la oscuridad lo engulle todo. Silencio. Cuando Alex despierta, ya no está en su sótano. Se encuentra en una ciudad, pero no una que reconozca. Es una metrópolis devastada, silenciosa. Enormes estructuras alienígenas, como agujas de obsidiana, flotan en el aire, inmóviles y amenazantes. El cielo no es azul, es de un blanco brillante y pulsante, un lienzo vacío que duele mirar. Hay una calma tan aterradora que cada sonido, el crujido de un escombro bajo sus pies, el silbido del viento entre los edificios rotos, resuena en sus oídos con una claridad dolorosa. Pero lo más extraño es lo que ocurre dentro de su cabeza. Descubre que ahora puede escuchar a esas entidades, las criaturas sin rostro, las inteligencias que habitaban el vinilo. Cada susurro que resuena en su mente es un universo entero de información. Cada pensamiento suyo resuena con estas conciencias que la humanidad nunca podría imaginar. Le hablan de la creación y la destrucción, de realidades plegadas y del hambre infinita que sienten. Nora lo encuentra, ha sobrevivido de alguna manera, corre hacia él con lágrimas en los ojos, pero se detiene en seco a unos metros de distancia. Alex ya no es del todo humano. Hay algo en su postura, en su calma, que resulta profundamente inquietante. Su mirada la hipnotiza. Cuando sus ojos se encuentran, por un segundo, sientes que estás viendo a través de su mente imágenes de soles negros, océanos de pensamiento y geometrías que desafían la razón. Mientras camina por la ciudad en ruinas, flashes de memoria lo asaltan, mostrándole lo que sucedió mientras estaba en contacto con el vinilo. Ve edificios que se doblan y se pliegan sobre sí mismos, desapareciendo en dimensiones paralelas. Ve a personas desvaneciéndose como sombras cuando la luz blanca las toca. Ve criaturas gigantescas, apenas perceptibles, moviéndose en los bordes de la visión, como fallos en la realidad. Alex sonríe, una sonrisa torcida, al borde de la locura o quizás más allá. Con una voz que es mitad suya y mitad eco cósmico, dice: «Ahora yo los escucho a ustedes». De repente, una forma imposible emerge del cielo blanco y pulsante. No es una nave,
no es un ser vivo. Es como si toda la realidad se plegara sobre sí misma para crear una figura. Es imposible de describir con palabras. No es humana, ni animal, ni máquina. Es una contradicción hecha forma. La entidad mira directamente a Alex y luego, por un instante escalofriante, te mira a ti a través de la pantalla como si supiera que estás viendo todo. Una voz alienígena, fría y sin emociones, resuena en la mente de Alex y, de alguna manera, también en la tuya. No son palabras, sino un concepto implantado directamente en tu conciencia. La Tierra ya no te pertenece. Alex intenta reaccionar, quizás para gritar, quizás para correr, pero su sonrisa se congela en su rostro. La ciudad a su alrededor comienza a disolverse en luz blanca. Los edificios, las calles, el cielo, todo se desvanece en la nada, todo desaparece, y en el silencio que queda, solo resuena el eco de esa advertencia final, un susurro que se quedará contigo para siempre, demasiado tarde para escapar. Imagínate esto. Estás en una discoteca, la música a todo volumen, luces que parpadean por todas partes y de repente cruzas una mirada con alguien. No es un momento de película con fuegos artificiales, poro hey algo, una conexión instantánea, una sensación de que esa persona encaja contigo como una pieza de puzzle que no sabías que te faltaba. Empiezan a hablar, a reír, y en cuestión de minutos es como si se conocieran de toda la vida. Salen del local y la noche está tranquila, perfecta para caminar sin rumbo. Mientras avanzan por las calles vacías, el tiempo empieza a comportarse de una manera extraña. Se comprime, se acelera. Sin daros cuenta, los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Ya no sois dos extraños, sois una pareja. Se mudan juntos a un pequeño apartamento, llenan cajas, pintan paredes. Llega el día de conocer a los padres. Hay nervios, pero todo sale bien, sorprendentemente bien. Empiezan a trabajar. Y por una de esas casualidades de la vida, terminan en la misma empresa, compartiendo no solo la casa, sino también la oficina. El dinero empieza a llegar, mejoran su situación, se mudan a una casa más grande, construyen una vida juntos, una vida cómoda y feliz. Todo fluye de una manera tan natural que parece guionizado, como si el universo estuviera conspirando a vuestro favor, eliminando cualquier obstáculo del camino. Y entonces llegan los hijos, primero uno, luego otro. Los ven dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, crecer y convertirse en pequeñas personas con sus propias personalidades. La rutina se instala, sí, pero es una rutina feliz. Los desayunos familiares, los fines de semana en el parque, las vacaciones de verano, todo es predecible, ordenado, quizás demasiado ordenado. Pero ¿quién se queja de la felicidad? La vida es buena, es estable, es todo lo que siempre habían soñado. Un amor que empezó en una discoteca se ha transformado en una familia, en un legado. Una historia perfecta, pero es justo en esa perfección donde empiezan a aparecer las primeras grietas. Al principio son detalles insignificantes, cosas que descartarías como un simple déjà vu. Un compañero de trabajo que repite exactamente la misma frase que dijo la semana pasada, con el mismo tono y la misma pausa. El gesto que hace tu pareja al tomar el café. Idéntico, un calco exacto del de ayer. Momentos que parecen fotocopias de otros momentos. La realidad, que hasta ahora era tan sólida, empieza a sentirse fragile, como si estuviera mal ensamblada. Hay una sensación extraña en el ambiente, algo artificial que nadie sabe cómo describir, pero que todos sienten. La sensación de que algo no encaja,
se intensifica. Ya no son pequeños detalles, ahora son fallos evidentes en el sistema. El tiempo se vuelve loco. A veces da saltos, pasando de la mañana a la noche en un parpadeo. Otras veces se congela. Estás hablando con tus hijos y de repente se quedan inmóviles, con la cuchara a medio camino de la boca, durante segundos que se sienten como una eternidad. El mundo a vuestro alrededor empieza a perder consistencia. Los objetos parpadean, las texturas de las paredes parecen pixelarse por un instante. La normalidad ha desaparecido por completo, reemplazada por la certeza de que estáis atrapados dentro de algo que se está rompiendo desde dentro. De pronto, un silencio absoluto. Todo se detiene. La imagen de vuestra vida familiar, la casa, los hijos, todo se congela y se desvanece como el humo. La escena cambia por completo. Ya no estás en un hogar acogedor, estás en un espacio oscuro, frío, tecnológico. Frente a ti, una figura extraña se quita un casco de realidad virtual de lo que parece ser su cabeza. No es el típico alienígena de las películas, su forma es indescriptible, con colores y proporciones que desafían nuestra comprensión. Tiene más extremidades de las que puedes contar y su piel parece cambiar de tonalidad con cada parpadeo. La criatura observa una pantalla flotante con una expresión de puro desdén. En esa pantalla se ve la vida que acabas de presenciar. Con una voz que suena como cristales rotos, el ser comenta que la simulación es una basura. Qué aburrido, dice, siempre lo mismo. Se queja del diseño de los personajes. Y estas criaturas que han inventado los desarrolladores, qué cosa más rara han, los llama bichos. Le parecen poco creíbles, mal diseñados, demasiado simples. 2 brazos, 2 piernas, una sola cara. ¿En serio? Podrían haberlos hecho más realistas, más complejos. En ese instante te das cuenta de la terrible verdad. Tu vida, tus recuerdos, tus amores, tus hijos, todo ha sido una partida en un videojuego mediocre. Los humanos no somos más que personajes mal construidos dentro de una simulación barata, creada para el entretenimiento de seres que nos consideran simples bichos. Toda esa existencia, con sus alegrías y sus miedos, no era más que una experiencia descartable, un producto defectuoso. El ser suspira, aburrido, y pulsa un botón. Apagar sistema, ordena la pantalla, con tu vida empieza a oscurecerse. Pero Todo empezó con una pesadilla, la misma, noche tras noche, una ciudad en ruinas, el cielo cubierto de humo y fuego, y la sombra de dragones gigantescos destruyéndolo todo. Me despertaba temblando, empapado en sudor, con un terror que se me pegaba a los huesos durante todo el día. Ya no podía más, así que decidí hacer algo que nunca había considerado, pedir ayuda. Busqué un psiquiatra, el doctor Peter World, un tipo con fama de ser el mejor. Pensé que unas cuantas sesiones, quizás algo de medicación, y podría volver a dormir en paz. Jamás imaginé que esa decisión, esa simple visita a su consulta, iba a destrozar mi realidad y lanzarme a una aventura que desafiaba toda lógica.
Llegué a su consulta, un lugar tranquilo y elegante. El Dr. World me escuchó con paciencia mientras yo le contaba mi pesadilla recurrente. Propuso una sesión de hipnosis para llegar a la raíz del problema. Acepté, desesperado por encontrar una solución. Me recosté en el diván, cerré los ojos y seguí el sonido de su voz. Poco a poco me sentí flotar, y entonces la pesadilla regresó, la ciudad en llamas, el rugido de las bestias, el olor a ceniza. Pero esta vez algo era diferente. Oí una voz a mi lado, llena de asombro y miedo. Era el Dr. World. Estaba dentro de mi sueño. Sentí una punzada de dolor agudo en el brazo, me lo toqué y noté una herida real. El hambre retorció mi estómago. El cansancio pesaba sobre mis párpados. Esto ya no era un sueño. De alguna manera, habíamos cruzado una frontera invisible. Abrimos los ojos a un mundo apocalíptico. Una ciudad devastada se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Escombros, esqueletos de edificios y un silencio sepulcral. Pero bajo nuestros pies, en las profundidades de la tierra, existía otro mundo. Una inmensa ciudad subterránea, un refugio excavado en la roca, donde los últimos vestigios de la humanidad se escondían de una amenaza imposible. Dragones, dragones de verdad, no criaturas de un cuento, bestias colosales llegadas de otro rincón del universo que habían arrasado el planeta 20 años atrás. Allí, en ese laberinto de túneles y cavernas, conocimos a Samuel. Era un guardián, un hombre de rostro curtido y acento mexicano, que nos explicó que él también había llegado a ese mundo de forma inexplicable, años atrás. Se convirtió en nuestro guía en aquella ciudad oculta. El lugar era extraño, oscuro, casi silencioso. La gente se movía como sombras, con una amabilidad que resultaba inquietante, casi forzada. Samuel nos llevó a un bar para comer algo. Detrás de la barra estaba Sara, la camarera. Era diferente a todos los demás. Se movía con una gracia sobrenatural. Su sonrisa era perfecta, demasiado perfecta. Esa misma noche descubrimos la cara oculta de la ciudad, un profundo rechazo hacia los extranjeros, hacia nosotros. Mientras caminábamos por un pasillo oscuro, alguien nos atacó, una sombra con un cuchillo. Estábamos indefensos, pero de la nada apareció Sara. Se movió con una velocidad inhumana y desarmó al atacante sin esfuerzo. Nos salvó y con una mirada seria nos susurró que este lugar no era el refugio pacífico que aparentaba. La supervivencia aquí tenía reglas muy crueles. Al día siguiente nos llevaron ante la máxima autoridad de la ciudad subterránea, el profesor White, un científico brillante y el líder de la resistencia. Fue él quien nos reveló la increíble verdad. Había construido una máquina, un portal interdimensional capaz de traer personas de otros mundos. Lo hacía al azar, buscando mentes, gente con conocimientos, cualquiera que pudiera ayudarles a derrotar a los dragones. El planeta estaba muriendo, su atmósfera se degradaba, los recursos se agotaban, estaban condenados si no encontraban una solución pronto. Nosotros, un tipo con pesadillas y su psiquiatra, éramos su última y desesperada esperanza. El Dr. World, siendo un hombre de ciencia, se obsesionó con entender al enemigo. Pasamos días investigando los pocos datos que tenían sobre los dragones, y entonces hicimos un descubrimiento aterrador. La clave estaba en la composición del planeta. Había diamantes por todas partes, pequeños, grandes, incrustados en la roca. Al principio pensamos que era una rareza geológica, pero la verdad era mucho más siniestra. Los dragones no solo quemaban o destruían, su mirada, su simple presencia, convertía la materia orgánica en carbono puro y cristalizado. Cada diamante que veíamos era el resto de una víctima, una planta, un animal o una persona. Muchos de ellos eran pequeños, demasiado pequeños. Eran los restos de los niños que no lograron llegar a los refugios. El horror de esa revelación nos golpeó con la fuerza de un huracán. No podíamos quedarnos de brazos cruzados.
Teníamos que actuar, teníamos que vengar a esas almas convertidas en joyas. La idea surgió de la desesperación y la genialidad del Dr. World. Si los diamantes eran carbono puro, eran una fuente de energía increíblemente densa. Podíamos usarlos. Pasamos semanas encerrados en el laboratorio del profesor White, trabajando sin descanso. Diseñamos un arma, un cañón láser que usaba los diamantes como fuente de poder, capaz de concentrar una cantidad de energía devastadora en un solo disparo. Construimos un prototipo y lo montamos en una pequeña nave de reconocimiento, una de las pocas que aún funcionaban. Llegó el momento de la verdad. Subimos a la superficie por primera vez desde nuestra llegada. El sol era pálido y rojizo a través de la atmósfera contaminada. Y entonces lo vimos, un dragón real patrullando los cielos en silencio. Era gigantesco, una montaña de escamas y furia. El corazón me latía en la garganta. El Dr. World apuntó el cañón. El silencio se hizo tenso. Disparó. Un rayo de luz blanca y cegadora cruzó el cielo y golpeó a la bestia en el pecho. Por un segundo no pasó nada. Luego la criatura se hinchó, una luz interna la consumió y estalló, una explosión brutal que sacudió la tierra y nos dejó sordos. No quedó nada, solo una lluvia de polvo brillante. Lo habíamos logrado. Por primera vez en 20 años, un dragón había caído. La esperanza, una emoción casi olvidada en ese mundo, renació de las cenizas. La noticia se extendió como la pólvora por la ciudad subterránea. En pocas semanas fabricamos más armas. Formamos escuadrones de cazadores. La humanidad contraatacó. Las batallas fueron feroces, pero nuestra tecnología era superior. Uno a uno, los dragones fueron cayendo. Limpiamos los cielos. Recuperamos la superficie. El planeta, herido y lleno de cicatrices, era libre de nuevo. La gente salió de las cuevas por primera vez en 2 décadas, parpadeando bajo un sol que ya no era una sentencia de muerte. Habíamos cumplido nuestra misión. Habíamos salvado un mundo, pero no era nuestro mundo. Era el momento de volver a casa. El profesor White, con gratitud en sus ojos, nos guió de vuelta a su laboratorio, a la máquina que nos había traído. Nos despedimos de Samuel y de todos los que habíamos conocido. Busqué a Sara, pero no la encontré por ninguna parte. El profesor activó el portal. Un destello, una sensación de vértigo, y todo se volvió negro. Abrí los ojos. Estaba de nuevo en el diván del Dr. World. El sol entraba por la ventana. El doctor estaba sentado en su sillón, parpadeando, desorientado. Todo había sido un sueño, una alucinación compartida, increíblemente vívida, pero solo eso. Nos miramos, una sonrisa de alivio y confusión en nuestros rostros. Había funcionado. La hipnosis nos había llevado a un lugar extraño, pero ya había terminado. Me levanté para irme y entonces escuché un tintineo. En el suelo, junto a mis pies, había algo brillante, un diamante, pequeño, perfecto, imposible. Luego otro y otro más. Empezaron a aparecer por toda la habitación como si cayeran de la nada. El viaje había sido real, y mientras el terror y el asombro luchaban dentro de mí, escuché una risa suave, casi un susurro, que parecía venir de todas partes y de ninguna. Era una voz familiar, era la risa de Sara. El antimundo no nos había dejado marchar del todo. Esto no ha terminado. Gracias por acompañarme en este viaje increíble. Si te ha gustado esta historia y quieres saber qué ocurre a continuación, no olvides darle a like, suscribirte y activar la campanita para no perderte ni un solo capítulo. Nos vemos en la próxima aventura. Imagínate esto. Estás en una discoteca, la música a todo volumen, luces que parpadean por todas partes y de repente cruzas una mirada con alguien. No es un momento de película con fuegos artificiales, poro hey algo, una conexión instantánea, una sensación de que esa persona encaja contigo como una pieza de puzzle
que no sabías que te faltaba. Empiezan a hablar, a reír, y en cuestión de minutos es como si se conocieran de toda la vida. Salen del local y la noche está tranquila, perfecta para caminar sin rumbo. Mientras avanzan por las calles vacías, el tiempo empieza a comportarse de una manera extraña. Se comprime, se acelera. Sin daros cuenta, los días se convierten en semanas y las semanas en meses. Ya no sois dos extraños, sois una pareja. Se mudan juntos a un pequeño apartamento, llenan cajas, pintan paredes. Llega el día de conocer a los padres. Hay nervios, pero todo sale bien, sorprendentemente bien. Empiezan a trabajar. Y por una de esas casualidades de la vida, terminan en la misma empresa, compartiendo no solo la casa, sino también la oficina. El dinero empieza a llegar, mejoran su situación, se mudan a una casa más grande, construyen una vida juntos, una vida cómoda y feliz. Todo fluye de una manera tan natural que parece guionizado, como si el universo estuviera conspirando a vuestro favor, eliminando cualquier obstáculo del camino. Y entonces llegan los hijos, primero uno, luego otro. Los ven dar sus primeros pasos, decir sus primeras palabras, crecer y convertirse en pequeñas personas con sus propias personalidades. La rutina se instala, sí, pero es una rutina feliz. Los desayunos familiares, los fines de semana en el parque, las vacaciones de verano. Todo es predecible, ordenado, quizás demasiado ordenado. Pero ¿quién se queja de la felicidad? La vida es buena, es estable, es todo lo que siempre habían soñado. Un amor que empezó en una discoteca se ha transformado en una familia, en un legado. Una historia perfecta, pero es justo en esa perfección donde empiezan a aparecer las primeras grietas. Al principio son detalles insignificantes, cosas que descartarías como un simple déjà vu. Un compañero de trabajo que repite exactamente la misma frase que dijo la semana pasada, con el mismo tono y la misma pausa. El gesto que hace tu pareja al tomar el café. Idéntico, un calco exacto del de ayer. Momentos que parecen fotocopias de otros momentos. La realidad, que hasta ahora era tan sólida, empieza a sentirse fragile, como si estuviera mal ensamblada. Hay una sensación extraña en el ambiente, algo artificial que nadie sabe cómo describir, pero que todos sienten. La sensación de que algo no encaja se intensifica. Ya no son pequeños detalles, ahora son fallos evidentes en el sistema. El tiempo se vuelve loco. A veces da saltos, pasando de la mañana a la noche en un parpadeo. Otras veces se congela. Estás hablando con tus hijos y de repente se quedan inmóviles, con la cuchara a medio camino de la boca, durante segundos que se sienten como una eternidad. El mundo a vuestro alrededor empieza a perder consistencia. Los objetos parpadean, las texturas de las paredes parecen pixelarse por un instante. La normalidad ha desaparecido por completo, reemplazada por la certeza de que estáis atrapados dentro de algo que se está rompiendo desde dentro. De pronto, un silencio absoluto. Todo se detiene. La imagen de vuestra vida familiar, la casa, los hijos, todo se congela y se desvanece como el humo. La escena cambia por completo. Ya no estás en un hogar acogedor, estás en un espacio oscuro, frío, tecnológico. Frente a ti, una figura extraña se quita un casco de realidad virtual de lo que parece ser su cabeza. No es el típico alienígena de las películas, su forma es indescriptible,
con colores y proporciones que desafían nuestra comprensión. Tiene más extremidades de las que puedes contar y su piel parece cambiar de tonalidad con cada parpadeo. La criatura observa una pantalla flotante con una expresión de puro desdén. En esa pantalla se ve la vida que acabas de presenciar. Con una voz que suena como cristales rotos, el ser comenta que la simulación es una basura. Qué aburrido, dice, siempre lo mismo. Se queja del diseño de los personajes. Y estas criaturas que han inventado los desarrolladores, qué cosa más rara han, los llama bichos. Le parecen poco creíbles, mal diseñados, demasiado simples. 2 brazos, 2 piernas, una sola cara. ¿En serio? Podrían haberlos hecho más realistas, más complejos. En ese instante te das cuenta de la terrible verdad. Tu vida, tus recuerdos, tus amores, tus hijos, todo ha sido una partida en un videojuego mediocre. Los humanos no somos más que personajes mal construidos dentro de una simulación barata, creada para el entretenimiento de seres que nos consideran simples bichos. Toda esa existencia, con sus alegrías y sus miedos, no era más que una experiencia descartable, un producto defectuoso. El ser suspira, aburrido, y pulsa un botón. Apagar sistema ordena la pantalla. Con tu vida empieza a oscurecerse. Pero